La mayoría de la gente no fracasa por falta de sueños. Fracasa porque considera sus metas opcionales, como si fuera posible transformar tu vida con un deseo tibio, un esfuerzo a medias o un compromiso de fin de semana. No lo es. Lo que cambia las reglas del juego no es la meta, sino el nivel de obsesión con ella. Es cuando dejas de soñar y empiezas a actuar como si tu vida dependiera de ello. Porque de hecho, así es. Vi a gente inteligente, talentosa y bien conectada quedarse atrás. ¿Por qué? Porque no se quemaban por dentro, porque no había urgencia en sus ojos, porque no tenían la suficiente ambición como para madrugar, aguantar la presión y empezar de cero cuando nadie más lo hacía. Y cuando comprendí esto, mi vida cambió. Dejé de jugar a las porterías y empecé a vivir con una intensidad que me asustaba incluso a mí mismo. Obsesionado no es alguien que quiere mucho, es alguien que no acepta menos. Son aquellos que no piden permiso para crecer. Son aquellos que convierten cada minuto del día en un proceso de construcción de destino. Y esto es inquietante porque expone. Pero es esta exposición la que separa a quienes logran de quienes solo fantasean. Convertir una meta en una obsesión es la línea divisoria entre lo ordinario y lo extraordinario. Y quienes no lo entienden se quedan estancados, culpando al mundo, a la mala suerte o a la falta de oportunidades. Pero quienes sí lo entienden, lo cambian todo, de adentro hacia afuera, para siempre. Durante años he visto a gente anotar metas en papel, en diarios y en tableros de visión como si eso fuera suficiente. Pero lo cierto es que la mayoría de la gente simplemente tiene metas y eso, aislado, no vale casi nada. Tener una meta es común, popular y cómodo. Ser dominado por ella es completamente diferente. Es cuando la idea no te abandona la cabeza, cuando el objetivo te atormenta incluso a la hora de dormir, y ahí es donde se encuentra el punto de inflexión. Cuando una meta se convierte en una obsesión, cambia tu comportamiento incluso antes de cambiar tus resultados. Empiezas a hablar diferente, a pensar diferente, a elegir diferente. La duda ya no tiene tanto espacio porque tu fuego interior te mueve más rápido que cualquier inseguridad. Ya no se trata de desearlo con todas tus fuerzas. Se trata de ya no puedo vivir sin. Recuerdo cuando lo comprendí con claridad. Estaba en una conferencia viendo a un joven levantar la mano y preguntar ¿cuál es el secreto para alcanzar una gran meta? La respuesta fue tan directa como un puñetazo. Conviértelo en una obsesión. En ese momento me di cuenta de que mi problema nunca fue la falta de metas, fue la falta de hambre. Lo curioso es que el mundo aplaude a quienes sueñan, pero le molestan quienes viven obsesionados. Porque la obsesión revela el contraste, muestra quien solo está jugando y molesta. Pero he aprendido que esta incomodidad es el mejor indicador de que vas por buen camino, porque solo molesta a quienes se han vuelto complacientes. Y allí es cuando todo empieza a cambiar. Porque la obsesión crea una nueva identidad. Dejas de ser alguien que quiere lograr algo y te conviertes en alguien que no acepta otra alternativa que no sea ganar. Y entonces entra el siguiente factor inevitable. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti se quiebra. No es cuando lees un libro ni asistes a una conferencia. Es cuando miras tu propia vida con tanta sinceridad que te duele. Es el día en que te cansas, no de las dificultades, sino de la mediocridad. Y ese cansancio, cuando es genuino, se convierte en la semilla de la obsesión. He estado rodeada de buenas intenciones, de gente que me decía, tranquila, todo saldrá bien. Pero lo que me liberó no fue la calma, sino la ira por mi propia pasividad. Cuando nos damos cuenta de que vivimos por debajo de nuestro potencial, algo se rompe. Y esta ruptura es sagrada. Es lo que nos obliga a salir del piloto automático y elegir un nuevo ritmo, el de la urgencia, el de la transformación, el del ahora. Recuerdo una época en la que me iba bien. Tenía estabilidad, rutina, reconocimiento, pero no era suficiente. No por desagradecida,
sino porque sabía que aún estaba lejos de ser lo que podía ser. La mediocridad a veces se disfraza de comodidad, y si no tienes cuidado, te adormece hasta el final de la vida. La obsesión comienza cuando la incomodidad se convierte en acción. Ya no es solo una idea que flota en el aire, es la decisión práctica que ya no toleraré ser uno más. Y esto incluso cambia tu forma de caminar por la calle, cambia tu perspectiva, cambia la energía con la que entras a los lugares, porque ahora llevas una urgencia que ya no admite distracciones. Y es esta urgencia la que te lanza a la siguiente fase del juego. Una fase en la que ya no puedes conformarte con un progreso lento, donde empiezas a comprender que la obsesión no es una exageración, es una consecuencia de alguien que está cansado de fingir que todo está bien. La gente confunde la obsesión con desequilibrio. Pero lo que no se dan cuenta es que la mediocridad también es un tipo de desequilibrio, simplemente disfrazado de normalidad. Estar obsesionado con un objetivo claro, un resultado específico, una transformación real, no es locura. La locura es vivir una vida tibia, donde nada te conmueve de verdad. La obsesión, bien dirigida, es la forma más lúcida de vivir con propósito. La excelencia requiere concentración absoluta. No existe la excelencia casual, accidental o improvisada. Todas las historias de superación profunda que he escuchado tienen algo en común. En algún momento, esa persona decidió vivir obsesionado con una causa, un objetivo, una misión. No se puede lograr lo extraordinario con una dedicación mediocre. Esa es la aritmética de la vida. Mucha gente intenta mantener el equilibrio, pero lo usa como excusa para no comprometerse de verdad. Lo he visto suceder innumerables veces. Personas con un talento excepcional, que no se permitían profundizar por miedo a lo que pensaran los demás. Pero irónicamente, estas son las personas que más se frustran porque saben que se están traicionando a sí mismas. Las personas obsesionadas construyen, persisten, se adaptan y vuelven a intentarlo. Son resilientes porque están conectadas a algo que va más allá de la lógica. La obsesión se convierte en una brújula. Te despiertas con ella, te acuestas con ella, hablas de ella y si alguien intenta decirte que es demasiado, simplemente sonríes porque sabes que lo eres. Sembrando en silencio lo que cosecharás delante de todos. Esta conciencia lo cambia todo, porque entonces comprendes que la obsesión no es una carga, es un privilegio. Es lo que te distingue de quienes siempre lo persiguen todo pero no se comprometen con nada. Y ahí es precisamente donde entra la clave del siguiente punto. Hay un poder que no hace ruido, no aparece en las historias, no pide reconocimiento, pero lo transforma todo. El compromiso radical. Este tipo de compromiso no es el que se escribe en un cuaderno al final del año. Es lo que honras en silencio, cada día, cuando nadie te ve. Es cuando decides que hará lo que sea necesario, incluso sin deseo, incluso sin aplausos, incluso sin resultados inmediatos. Recuerdo una época de mi vida en la que todo parecía lento. El progreso era casi imperceptible, pero seguía adelante, cada día, haciendo lo que debía hacer, repitiendo hábitos, ajustando rutas, eliminando excesos. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el verdadero compromiso no depende de la motivación, nace de la claridad sobre a dónde quieres llegar. Y esa claridad, cuando es auténtica, crea una fuerza inquebrantable. El compromiso radical es despertar y apegarse al plan, incluso cuando todo en tu interior quiere rendirte. Es ese no que dices a las distracciones, las invitaciones, los viejos hábitos. Porque sabes que tu objetivo no se alcanzará con suerte, sino con repetición, con constancia, con prioridad. Y eso requiere cierta serenidad, un cierto egoísmo estratégico. Empiezas a elegir lo que te fortalece en lugar de lo que te entretiene. No es fácil, de hecho es incómodo la mayor parte del tiempo, pero es en esta incomodidad donde empiezas a destacar. Porque mientras el mundo gira en torno al modo reactivo, tú empiezas a vivir con intención. Cada acción que realizas conlleva una pregunta silenciosa. ¿Esto me acerca o me aleja de aquello con lo que me he obsesionado?
Y esta pregunta te llevará naturalmente al siguiente punto, tu entorno. Porque el compromiso es tuyo, pero tu entorno puede ser el mayor saboteador silencioso de tu evolución. Puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero si estás rodeado de gente que piensa en pequeño, que se burla de la ambición, que se asusta de la intensidad, tu obsesión empezará a morir, lenta y silenciosamente. El entorno es traicionero, no te derriba de golpe, te entrena para ser menos. Y antes de que te des cuenta, te conformas con migajas emocionales, financieras y espirituales. Tuve que cambiar mucho a mi alrededor para mantener viva mi hambre. Corté lazos, cambié mi rutina, elegí nuevos lugares para frecuentar. No fue por arrogancia, fue por supervivencia. Porque entendí que mi mente era terreno fértil y lo que dejaba crecer allí, crecía. Si te rodeas de voces que dudan, empiezas a dudar de ti mismo. Si vives entre los distraídos, tu concentración se convierte en una excepción. Por eso siempre digo, antes de preocuparte por la técnica, la estrategia o el conocimiento, cuida tu territorio mental. Crea un entorno que sustente tu obsesión, que impulse tu visión, que despierte tu grandeza. Esto no es un lujo, es una necesidad. Porque nadie construye algo grandioso rodeado de mediocridad sin verse afectado por ella. No hablo de perfección, hablo de intención. Observa tu entorno y pregúntate, ¿esto me impulsa o me insensibiliza? A veces el mayor punto de inflexión no viene de dentro, sino de fuera. El momento en que dejas de adaptarte a tu contexto y empiezas a adaptarlo a tu propósito. Y una vez que el entorno se adapta, empiezas a actuar de forma diferente. Tu rutina cambia. Tus hábitos adquieren una nueva energía. Y entonces empiezas a construir el siguiente nivel. Un estilo de vida obsesivo, donde cada acción es una pieza del castillo que estás decidido a construir. Una de las mayores ilusiones que he visto es esperar que el éxito cambie el comportamiento más adelante, como si la disciplina viniera después del logro, como si la confianza naciera de los aplausos. Pero la verdad es dura y clara. Quien gane ya se comportó como ganador mucho antes de ser reconocido como tal. La obsesión por el objetivo convierte tu rutina en un ensayo diario para la victoria. Empecé a pensar como alguien que ya había llegado, incluso cuando mi realidad me gritaba lo contrario. Esto no es arrogancia, es visión. Es comprender que tu cuerpo, tu mente, tus hábitos, todo debe estar alineado con el destino que has elegido. Es como si vivieras en el futuro, solo que en el presente. Te despiertas y te preguntas, si ya hubiera logrado lo que quiero, ¿qué haría ahora? Esta mentalidad cambia las reglas del juego. Dejas de negociar con la pereza, la duda y la improvisación. Tu agenda se convierte en territorio sagrado. Tus días empiezan a pesar. Tus decisiones se vuelven más nítidas. El tiempo deja de ser un espacio que llenar y se convierte en un recurso en el que invertir. Porque ahora no solo vives, sino que construyes, minuto a minuto, una versión de ti mismo que no acepta nada menos que la excelencia. Organicé mi rutina como quien diseña una estrategia militar. Tiempo para estudiar, para cuidar mi cuerpo, para producir, para reflexionar. Y cada bloque de tiempo era una declaración silenciosa. Voy hacia arriba. Ya no negocio mi grandeza. Eso no me hizo inflexible, me hizo intencional. Y cuando vives así, ocurre algo curioso. Los resultados empiezan a aparecer, pero antes de ellos viene algo aún más valioso, el respeto por uno mismo. Te miras al espejo y reconoces a alguien que vive según sus creencias, y es a este ritmo que la obsesión cobra fuerza y empieza a desintegrar lo que más paraliza a tanta gente, el miedo. Todos tenemos miedo. Aparece cuando tomamos decisiones importantes, nos arriesgamos y salimos de nuestra zona de confort. Pero hay algo más fuerte que el miedo, la obsesión por un propósito claro. Cuando realmente te impulsa una visión, un destino, una meta mayor, el miedo sigue acechando, pero pierde su voz. La obsesión no mata el miedo con fuerza bruta, lo disuelve con dirección. Hubo un tiempo en el que me encontraba estancado ante decisiones importantes, siempre intentando anticipar lo peor, calculando riesgos, esperando el momento ideal. Pero entonces llegó el punto de inflexión, cuando me encontré tan involucrado en mi misión, tan conectado con el objetivo, que ya no había lugar para la parálisis. Simplemente no podía permitirme dudar. El tiempo era demasiado corto,
y el precio de la inacción era demasiado alto. El miedo adora las lagunas. Se alimenta de la duda, la distracción y la falta de claridad. Pero cuando te despiertas cada día con la mente llena de propósito y el corazón ardiente por tu meta, no alimentas al miedo. Intenta entrar, pero no encuentra espacio. La obsesión seca las raíces del miedo como el sol seca la niebla. Y, con el tiempo, empiezas a actuar con una valentía que ni siquiera sabías que tenías. No hablo de actuar sin conciencia. Hablo de actuar con convicción. Calculas los riesgos, sí, pero no te dejas llevar por ellos, porque sabes que el mayor riesgo es quedarse donde estás por miedo a moverte. Esta sana obsesión te mantiene en constante movimiento, y el movimiento genera aprendizaje, genera fuerza, genera resultados. Y una vez que te pones en marcha, empiezas a darte cuenta de algo poderoso, que esta obsesión, para mantenerse viva, necesita combustible diario. Y ese combustible es la disciplina. La disciplina nunca se ha tratado de rigidez, siempre se ha tratado de libertad. La libertad de elegir a largo plazo, de decir no a lo que se siente bien ahora, en nombre de lo que será extraordinario más adelante. Mucha gente ve la disciplina como una prisión, pero para mí fue la llave que abrió la celda del estancamiento. Cuando estás obsesionado con una meta, la disciplina se convierte en un aliado silencioso. Te sostiene de la mano cuando la motivación se desmorona. Me di cuenta de que sin ella, hasta las obsesiones más nobles se desmoronan. Porque desear con fuerza no basta. El deseo sin acción repetida es solo frustración acumulada. Y fue entonces cuando me volví disciplinada. No porque me gustara la idea, sino porque vi los resultados que me daba. Empecé poco a poco. Un horario fijo, una lectura al día, un compromiso innegociable, y eso se convirtió en una estructura, una raíz. La disciplina, cuando se convierte en hábito, te da algo que pocos tienen: confianza en ti mismo. Empiezas a confiar en ti mismo porque tienes pruebas prácticas de que sí, cumples tus promesas, incluso en los días malos, incluso cuando nadie te ve. Esta constancia silenciosa es lo que distingue a los obsesivos que llegan hasta ahí de los entusiastas del fin de semana, que siempre empiezan y nunca terminan. No fue fácil, por supuesto. Hubo retrocesos, procrastinación, sentí culpa, pero aprendí a levantarme rápido, a no idealizar los deslices, a ajustar mi enfoque, a tratar la disciplina como un músculo, uno que duele al principio, pero luego se fortalece, y con el tiempo se vuelve natural, automático, una extensión de quién eres. Y cuando eso sucede, empiezas a convertirte en una molestia, porque tu disciplina expone el desorden de los demás. Tu constancia se convierte en una amenaza. Y ahí es donde surge el siguiente desafío: lidiar con las reacciones del mundo cuando se da cuenta de que ya no juegas. El día que decidas tomarte en serio tu objetivo, prepárate. Perderás a gente en el camino. Algunos se reirán, otros dudarán de ti. Y los peores intentarán disimular su envidia con consejos preocupados. Pero eso es parte del problema. Cuando empiezas a avanzar hacia tu obsesión, te conviertes en un espejo perturbador. Y no todos están listos para ver su propio reflejo. Lo he oído todo. Que estaba exagerando, que debería tomarme las cosas con calma, que me estaba aislando demasiado. Y durante un tiempo me afectó, porque queremos ser comprendidos, queremos apoyo, queremos validación, pero la obsesión no es un movimiento colectivo, es una llamada interna, y no todos oirán el mismo sonido que tú al cerrar los ojos. Es curioso cómo la gente acepta fácilmente su mediocridad, pero se resiste a su grandeza. Cuando empiezas a cambiar, amenazan la zona de confort colectiva, y esto genera resistencia. Intentan llevarte de vuelta a lo normal, a lo familiar, a lo superficial. Pero la obsesión te da claridad, te da la estructura interior para ya no necesitar el permiso de nadie para vivir tu vida. Fue entonces cuando aprendí a caminar con más ligereza, sin arrastrar a nadie, a caminar con menos gente, pero con más verdad,
a silenciar las opiniones ajenas con mis resultados, porque al final, la mejor respuesta a cualquier crítica es seguir adelante, seguir creciendo, seguir haciendo, seguir siendo. Y cuando mantienes este ritmo, con el tiempo la crítica se convierte en silencio, el juicio en admiración disimulada, y empiezas a atraer a un nuevo tipo de personas, quienes reconocen tu hambre y hablan el mismo idioma, y con ellos aprendes a medir con aún más precisión lo que realmente importa. Un verdadero obsesionado no es alguien que trabaja hasta caer rendido, es alguien que sabe exactamente dónde estás, hacia dónde vas y qué necesitas ajustar en el camino. Porque la obsesión sin rumbo es solo agitación disfrazada de esfuerzo, y lo que me llevó de la etapa del deseo a la del logro fue aprender a medir. Medir con frialdad, medir con regularidad, medir con absoluta honestidad. Solía pensar que me iba bien solo porque estaba ocupado, pero estar ocupado y progresar son dos cosas completamente diferentes. No fue hasta que empecé a registrar números, progreso, patrones y fracasos, que me di cuenta de que no era constante. Mis resultados seguían estando muy por debajo de mi obsesión. Y este dolor era necesario, porque solo quien se mira al espejo sin filtro puede mejorar. Los resultados no mienten, exponen, señalan, instruyen, y si estás realmente obsesionado, aprendes a apreciar esta claridad, a buscar métricas reales, ya sean ventas, rendimiento, disciplina, entrega o impacto. Lo que no puedes hacer es confiar en suposiciones, en sentimientos. La obsesión necesita datos, necesita verdad, necesita precisión. A partir de ese momento, todo cambia. Empiezas a trabajar de forma más estratégica, eliminando lo que no genera beneficios, repitiendo lo que funciona, creando sistemas, no solo esfuerzos. Actúas como alguien que sabe lo que construye, y no como alguien que simplemente espera que el tiempo traiga milagros. Obsesión con respeto propio. Supervisa su propio progreso como quien afina un instrumento antes de una sinfonía. Y cuando afinas ese instrumento, tocas fuerte. Y tocas bien. Pero más que eso, empiezas a tocar con un propósito. Porque ahora ya no se trata solo de tener una meta. Se trata de vivir por ella, respirar por ella y honrar el proceso hasta el final, pase lo que pase. Quienes transforman una meta en una obsesión, transforman su propia identidad. Ya no viven del intento, viven de la intención. Y tarde o temprano, lo logran. Si algo se te ha quedado grabado en la mente hasta ahora, que sea esto. La obsesión no es una exageración, es el mínimo indispensable para quienes se niegan a ser comunes.